Me llamo Margarita. Tengo 83 años. Anoche me desperté a las 3:47 de la madrugada. Me quedé mirando el reloj. Sentí que el corazón se me hundía. Otra vez no. Durante 2 años me desperté casi todas las noches entre las 3 y las 5 de la madrugada, completamente despierta, totalmente alerta, como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi cerebro y se hubiera olvidado de apagarlo. Me quedaba allí tumbada en la oscuridad, escuchando los crujidos de la casa, el zumbido del frigorífico, mi propia respiración, y pensaba, esto es lo que pasa cuando te haces vieja. Dejas de dormir, dejas de descansar, simplemente esperas. Pero estaba equivocada. Esas horas de la madrugada, las que pasé luchando, odiando, temiendo, no me estaban castigando, estaban intentando decirme algo. Y cuando finalmente dejé de luchar y empecé a escuchar, todo cambió. Si eres más joven, quizás estás viendo a alguien que quieres luchar con el sueño, viéndoles cansados todo el tiempo, frustrados, derrotados. Si tienes mi edad, sabes exactamente de qué hablo. Ese despertar a las 3 de la madrugada, esa sensación de que te roban el descanso, noche tras noche tras noche. De cualquier manera necesito contarte lo que aprendí, no porque sea médico o experta en sueño, sino porque lo viví y encontré 5 cosas que lo cambiaron todo. Empezó hace unos 2 años, febrero, noches frías, mañanas oscuras. Me despertaba a las 3:30, 4:00, a veces 4:45, siempre en esa franja horaria, siempre completamente despierta. Al principio intenté lo que parecía lógico. Me quedaba tumbada, cerraba los ojos, me decía a mí misma que volviera a dormir. Pero mi mente no cooperaba. Empezaba a dar vueltas, pensando en cosas que no podía controlar, cosas que había olvidado hacer, cosas que no importaban en absoluto, pero que de repente parecían urgentes a las 4 de la madrugada. Una noche estuve tumbada durante 2 horas, solo mirando, frustrándome más y más con cada minuto que pasaba. Para cuando salió el sol sentía como si hubiera estado despierta toda la noche, agotada, derrotada, enfadada con mi propio cuerpo por traicionarme. Lo primero, dejé de luchar contra ello. Esto me llevó meses entenderlo, porque todo en mí quería forzar el sueño, obligarlo a volver, hacer que mi cuerpo obedeciera. Era un martes de abril. Me desperté a las 3:52 de la madrugada. Como un reloj, me quedé tumbada quizás 3 minutos, sintiendo ese pánico familiar crecer, calculando cuántas horas de sueño podría conseguir todavía si me dormía ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Entonces algo cambió, un pensamiento que nunca había tenido. ¿Y si simplemente paraba de luchar? Paraba de calcular, paraba de quedarme aquí tumbada haciéndome desgraciada. Me incorporé despacio, encendí la pequeña lámpara de mi mesilla de noche. La luz suave se sentía menos hostil de lo que esperaba. Respiré, de verdad, profunda y lentamente, y por primera vez en meses sentí que mis hombros se relajaban, solo un poco, pero lo suficiente para notarlo. No iba a volver a dormirme, eso estaba claro. Entonces, ¿por qué me estaba torturando fingiendo que lo haría? Me levanté, fui al baño, volví, ajusté mis almohadas, me puse realmente cómoda en lugar de quedarme tumbada como un cadáver esperando que el sueño me reclamara. Y pasó algo extraño. El pánico cedió, no completamente, pero lo suficiente. Me di cuenta de que lo había estado empeorando todo. Cada noche que me despertaba inundaba mi cuerpo de hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, sustancias químicas de lucha o huida que hacían imposible dormir. Estaba librando una batalla que no podía ganar, y la lucha era el problema. Esa noche no volví a dormirme.
pero tampoco pasé 2 horas en agonía. Me senté tranquilamente. Leí unas páginas de un libro. Dejé que mi mente estuviera despierta en lugar de forzarla a estar dormida. Cuando sonó mi alarma a las 7, me sentía mejor de lo que me había sentido en semanas. No descansada, pero tampoco destrozada. La noche siguiente me desperté a las 4:15. En lugar de entrar en pánico, me incorporé. Respiré, lo acepté. Y después de unos 20 minutos de simplemente estar sentada tranquilamente, volví a sentir sueño. Me volví a tumbar. Dormí hasta la mañana. Pensé en Ricardo entonces, cómo solía luchar contra todo, su cuerpo, sus limitaciones, su edad. Se despertaba con dolores y pasaba todo el día enfadado por ellos, como si el enfado fuera a hacer que desaparecieran. Yo había hecho lo mismo con el sueño, luché contra él hasta que no me quedó nada con qué luchar. Lo segundo, bebí agua de la manera correcta. Esto suena tan simple que casi da vergüenza, pero lo cambió todo. Una mañana, después de otra noche inquieta, me desperté con la boca tan seca que apenas podía tragar, la garganta rasposa, la lengua pesada. Fui tambaleándome a la cocina a las 4 de la madrugada. Abrí el frigorífico, cogí la jarra de agua, me serví un vaso lleno, helada. Me la bebí de golpe. En cuestión de minutos estaba temblando, completamente despierta, el corazón un poco acelerado por el impacto del agua fría golpeando mi sistema. Lo había empeorado. Otra vez. La noche siguiente probé algo diferente. Dejé un vaso de agua a temperatura ambiente en mi mesilla de noche. No fría, no caliente, solo neutral. Cuando me desperté a las 3:40 di pequeños sorbos, lentos, suaves. Mi cuerpo no se despertó de golpe, no se tensó, solo aceptó el agua. Recordé algo que mi madre solía decir: no le des un susto al cuerpo. Hablaba de meterse en agua fría del baño, pero también se aplicaba aquí. El agua fría en mitad de la noche es como un despertador, le dice a tu cuerpo: despierta, algo está pasando. El agua a temperatura ambiente es como una nana, calmada, reconfortante, nada por lo que alarmarse. Empecé a dejar ese vaso ahí cada noche. A veces le añadía solo una pizquita de sal. Sara había mencionado algo sobre electrolitos una vez, cómo perdemos minerales mientras dormimos. No entendía la ciencia, pero lo probé de todos modos y noté algo. Las noches que bebía esa agua ligeramente salada, las piernas no me temblaban tanto. Esa sensación de inquietud en las pantorrillas, la que me mantenía despierta incluso cuando estaba cansada, se aliviaba. Una noche me desperté a las 4:10. Bebí mi agua. Sentí que me relajaba de nuevo sobre las almohadas y pensé, esto es lo que necesitaba. No dormir exactamente, solo cuidado, solo prestar atención a lo que mi cuerpo pedía en lugar de ignorarlo. Lo tercero, comprobé lo que realmente estaba sintiendo. Este es más difícil de explicar, porque no tenía nada que ver con mi cuerpo. Era mayo, me desperté a las 3:33 de la madrugada. El reloj brillaba rojo en la oscuridad, pero esta vez algo se sentía diferente, más pesado, como si hubiera un peso en mi pecho que no tenía nada que ver con estar despierta. Me incorporé, bebí mi agua, hice mi respiración, pero la sensación no desaparecía. Me senté allí en la oscuridad, intentando descubrir qué estaba mal. Mi cuerpo se sentía bien, cómodo, sin dolor, sin incomodidad, pero algo estaba inquieto. Entonces me di cuenta. Mañana era el aniversario de la muerte de Ricardo. 6 años. Lo había estado reprimiendo toda la semana, diciéndome a mí misma que no importaba, que era solo otro día, que estaba bien. Pero mi cuerpo sabía. Aunque mi mente se negara a reconocerlo, mi cuerpo recordaba. Y a las 3:33 de la madrugada, cuando no había nada que me distrajera, todo ese duelo que había estado ignorando surgió y exigió atención. Cogí el cuaderno que guardo junto a la cama, empecé a escribir.
Le echo de menos, no como era al final, sino antes, cuando hacía café por la mañana y me dejaba una taza en la encimera. Echo de menos las cosas cotidianas. Escribí durante quizás 10 minutos, solo flujo de conciencia, sin editar, sin intentar que tuviera sentido. Y cuando paré me sentí más ligera. El peso en mi pecho se había aliviado. Me di cuenta de que había estado haciendo esto durante meses, despertándome con sentimientos sin procesar, tristeza, preocupación, soledad, cosas que reprimía durante el día porque no había tiempo para lidiar con ellas. Pero a las 3, 4, 5 de la madrugada volvían a raudales. Empecé a preguntarme cada vez que me despertaba, ¿qué estoy sintiendo realmente ahora mismo? A veces era duelo, a veces era preocupación por Linda, a veces era solo soledad. El dolor silencioso de vivir sola en una casa que solía estar llena, y una vez que lo nombraba, una vez que lo escribía o simplemente lo reconocía, podía dejarlo ir, al menos lo suficiente para descansar. Una noche me desperté ansiosa por el dinero, lo escribí. Preocupada por el tejado, preocupada por los ahorros, preocupada de que se acaben antes de que se acabe mi vida. Verlo en papel lo hacía más pequeño, menos aterrador, todavía real, pero manejable. Pensé en el verano del 74. Ricardo me había dicho algo una vez. Las cosas que no dices en voz alta se hacen más ruidosas en el silencio. Tenía razón. Todos esos años después, todavía tenía razón. Los sentimientos que me negaba a reconocer durante el día aparecían en mitad de la noche, exigiendo ser escuchados. Así que empecé a escuchar. Para junio había estado practicando estas 3 cosas durante semanas. Dejé de luchar contra el desvelo. Bebí agua a temperatura ambiente. Conecté con mis emociones y algo extraordinario estaba pasando. Todavía me despertaba entre las 3 y las 5, pero ya no se sentía como una tortura. A veces me despertaba, me sentaba tranquilamente durante 10 minutos y volvía a dormirme. A veces escribía en mi cuaderno. A veces simplemente respiraba y dejaba que mi mente vagara. El miedo había desaparecido. Ese pánico de, oh no, otra vez no, porque había dejado de ver esos despertares como un castigo. Empecé a verlos como conversación, mi cuerpo intentando decirme algo, y por primera vez en 2 años estaba escuchando. Lo cuarto, empecé a moverme solo un poco. Julio trajo calor, del tipo que te hace despertar enredada en sábanas húmedas, demasiado acalorada para dormir pero demasiado cansada para levantarte. Me desperté a las 4:02 de la madrugada, el cuello rígido, la espalda baja me dolía de estar tumbada en la misma posición durante horas, las piernas inquietas, como si necesitaran moverse pero no supieran a dónde ir. Me incorporé como había estado practicando. Bebí mi agua, conecté con mis sentimientos, pero algo seguía mal. Mi cuerpo se sentía atrapado, enrollado, como un muelle demasiado apretado. Pensé en simplemente volver a tumbarme, esperar a que pasara. Pero entonces recordé algo de hace décadas, cuando los niños eran pequeños y me despertaba con tortícolis de dormir en posturas raras. Rodaba los hombros, me estiraba, me movía solo lo suficiente para deshacer la tensión. ¿Por qué no estaba haciendo eso ahora? Me levanté despacio. El suelo estaba fresco bajo mis pies. Giré el cuello suavemente hacia la derecha. Escuché un pequeño crujido, luego hacia la izquierda. El alivio fue inmediato. Levanté los hombros hacia las orejas. Los mantuve ahí durante una respiración. Luego los dejé caer con una larga exhalación. Otra vez y otra vez. Cada vez sentía que algo se liberaba. Alguna tensión que ni siquiera sabía que estaba aguantando. Hice una inclinación hacia adelante suave, nada dramático,
Solo dejé que mis manos se deslizaran hacia las rodillas mientras me doblaba por la cintura. Sentí la columna estirarse, mi espalda baja suspirar de alivio. Me quedé allí quizás 10 segundos, respirando, dejando que la gravedad hiciera el trabajo. Cuando me incorporé de nuevo, algo había cambiado. Mi cuerpo se sentía menos como una prisión y más como mi cuerpo otra vez. Me senté en el borde de la cama y levanté una pierna. Le di una pequeña sacudida, luego la otra, como sacudiendo agua después de pisar un charco. Parecía ridículo. Tengo 83 años, sentada en mi cama a las 4 de la madrugada, sacudiendo las piernas como una niña. Pero funcionó. Esa sensación de inquietud, la que hacía que me temblaran las piernas y me impedía relajarme, se disipó. Simplemente se derritió. Me froté las manos rápidamente. Generé algo de calor. Luego las envolví alrededor de mis pies. Mis pies estaban fríos. Ni siquiera me había dado cuenta. Pero una vez que los calenté, todo mi cuerpo se sintió más relajado, más listo para descansar. Recordé haber leído en algún sitio que las extremidades calientes te ayudan a dormirte más rápido. Algo sobre que la temperatura corporal central baja cuando estás lista para dormir. No entendía la ciencia, pero entendía la sensación. Pies calientes, cuerpo tranquilo, sueño más fácil. Me volví a tumbar y en 15 minutos estaba dormida otra vez. La noche siguiente me desperté a las 3:47, hice la misma rutina, giros de cuello, liberación de hombros, estiramiento suave, sacudidas de piernas, manos calientes en pies fríos. Se convirtió en un ritual, un reinicio de un minuto que le decía a mi cuerpo, estamos cuidándote, puedes relajarte ahora. Una mañana, Emma vino después del colegio. Estaba practicando una especie de coreografía de baile. Paraba constantemente para sacudir los brazos y las piernas entre movimientos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sacudiendo la tensión. Mi profesora de baile dice que si te pones muy tensa, no puedes moverte bien. 8 años. Y ya entendía algo que yo había tardado 83 años en aprender. Tu cuerpo necesita moverse, aunque sea solo un poco, aunque sea en mitad de la noche. La quietud no siempre es descanso, a veces es solo estar atascada. Lo quinto, le di a mi mente algo suave que hacer. Este me llevó más tiempo descubrir, porque incluso después de haber abordado todo lo demás, la lucha, el agua, las emociones, el movimiento, a veces mi mente seguía acelerada. Era agosto. Me desperté a las 4:23 de la madrugada. Hice mi rutina. Me sentía físicamente cómoda, emocionalmente en paz, pero mi cerebro no paraba. Saltaba de pensamiento en pensamiento como un niño hiperactivo. Pagué la factura de la luz. ¿Qué fue ese ruido? ¿Por qué dije aquello a Sara hace 3 semanas? ¿Y si se estropea la caldera este invierno? Nada de eso importaba, nada de eso era urgente, pero a mi mente le daba igual. Intenté contar ovejas, llegué a 63 antes de perder la cuenta y tener que empezar de nuevo. Eso solo me frustró más. Intenté concentrarme en mi respiración. Pero cada pocas respiraciones mi mente se escapaba otra vez. Factura, ruido, Sara, caldera. Entonces recordé algo. Hace años, cuando no podía dormir porque el bebé lloraba o Ricardo roncaba, encendía la radio. Bajito, apenas audible. Solo lo suficiente para darle a mi mente algo en lo que concentrarse además de sí misma. Cogí el móvil, odiaba usarlo en la cama, la luz me parecía demasiado fuerte, pero estaba desesperada. Encontré una grabación de lluvia suave, no una tormenta, solo lluvia, constante y suave. Puse el volumen bajo, puse el móvil boca abajo en la mesilla para que la luz no me molestara y escuché. Al principio mi mente todavía intentaba saltar de un lado a otro.
pero la lluvia le daba algo a lo que volver. Cada vez que un pensamiento empezaba a espiral, devolvía mi atención al sonido. Lluvia constante, predecible, aburrida de la mejor manera posible. Mis pensamientos empezaron a ralentizarse, se suavizaron en los bordes y antes de darme cuenta estaba dormida. La noche siguiente probé algo diferente. Encontré una meditación corta, la voz de una mujer tranquila y lenta, guiándome para relajar diferentes partes de mi cuerpo. Nota tus dedos de los pies. Déjalos relajarse, tus tobillos, tus pantorrillas. Era casi hipnótico. Su voz era tan estable, tan monótona, que mi mente no tenía nada a lo que agarrarse, sin drama, sin urgencia, solo instrucción suave. Me dormí antes de que llegara siquiera a mis hombros. Empecé a experimentar. Algunas noches lluvia, algunas noches olas del mar, algunas noches una meditación guiada. La clave era darle a mi mente algo simple que hacer, algo que requiriera la atención justa para evitar que entrara en espiral, pero no tanta como para despertarme más. Sara lo notó una mañana cuando pasó por casa con Emma. «Te veo diferente», dijo. «¿Diferente cómo?» «No sé. ¿Menos cansada?» Emma intervino. «Parece que has dormido bien, señora Margarita», de boca de los niños. Todavía me río de una noche en septiembre. Había puesto mis sonidos de lluvia, me había acomodado, estaba empezando a quedarme dormida. Entonces el móvil empezó a reproducir un anuncio, alto, estridente, una mujer gritando sobre una oferta de colchones. Me desperté de golpe tan rápido que casi me caigo de la cama. Cogí el teléfono, lo apagué. Me quedé allí sentada en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza, pensando, bueno, eso salió mal. Después de eso, aprendí a descargar los sonidos en lugar de reproducirlos en streaming. No más anuncios sorpresa de colchones a las 4 de la madrugada. Lo sexto, dejé de tomar café después del mediodía. Me dolió porque me encantaba mi café de la tarde, esa taza de las 2 de la tarde que me ayudaba a pasar el resto del día. Pero empecé a notar un patrón. Los días que tomaba café tarde me despertaba a las 3 de la madrugada más alerta, más activa, más difícil de calmar. Los días que paraba al mediodía todavía me despertaba, pero podía volver a dormirme más fácilmente. No quería creerlo. Luché contra ello durante semanas. Me decía, he estado bebiendo café toda mi vida. Nunca ha sido un problema antes. Pero las cosas cambian. Los cuerpos cambian. Lo que funcionaba a los 50 no funciona a los 83. Un lunes decidí probarlo. Nada de café después de comer, solo agua, quizás un té si realmente necesitaba algo caliente. Esa noche me desperté a las 4:17, pero en lugar de quedarme tumbada activa y alerta, me sentía somnolienta, genuinamente cansada, como si mi cuerpo estuviera listo para descansar otra vez. Hice mis movimientos suaves, escuché mis sonidos de lluvia y estaba dormida en 20 minutos. Al día siguiente eché mucho de menos mi café de la tarde. Me sentí aletargada alrededor de las 3. Deseé poder tomarme solo una taza, pero esa noche lo mismo. Me desperté, volví a calmarme, dormí. Después de una semana no podía negarlo más. El café de la tarde estaba saboteando mi sueño. No impidiéndolo del todo, todavía podía dormirme por la noche, pero estaba haciendo que esos despertares de madrugada fueran más difíciles de superar. Me parecía injusto, una cosa más que el envejecimiento me había quitado, pero tenía que elegir, café de la tarde o mejor sueño. Elegí el sueño. Linda llamó un domingo de octubre. Hablamos de su semana, sus hijos, nada importante. Entonces dijo, «Mamá, suenas, no sé, más ligera, más ligera». Sí, menos frustrada. Llevas semanas sin quejarte de no dormir. Lo pensé. Tenía razón.
todavía me despertaba la mayoría de las noches entre las 3 y las 5. Pero ya no se sentía como una crisis, no se sentía como algo que me pasaba a mí, se sentía como simplemente parte de mi ritmo ahora, despertarme, cuidar de mí misma, descansar otra vez. He descubierto algunas cosas, le dije. ¿Cómo qué? Casi le expliqué todo, el agua, los movimientos, los sonidos, el café, pero en cambio dije, dejé de luchar contra ello. Empecé a escuchar. Hubo una pausa. Luego, eso es muy zen de tu parte, mamá. Lo decía como broma, pero no se equivocaba. Para noviembre, esos despertares de madrugada se habían vuelto casi tranquilos. No algo que esperara con ganas, exactamente, pero tampoco algo que temiera. A veces me despertaba y simplemente me quedaba tumbada tranquilamente, escuchando la casa, sintiéndome agradecida por el silencio, por la oscuridad, por la quietud. Otras veces me levantaba, me hacía una manzanilla, me sentaba en la cocina y veía cómo la ventana se iba iluminando poco a poco cuando se acercaba el amanecer. Pensé en Ricardo de nuevo, más de lo que había pensado en años. Él solía decir, las horas tranquilas son cuando te encuentras contigo misma, cuando no hay nadie más alrededor para quien actuar. Me estaba encontrando conmigo misma a las 4 de la madrugada. La versión de mí que existía sin audiencia, sin expectativas, y estaba bien, cansada a veces, triste a veces, pero bien. Eso parecía suficiente. Lo séptimo, dejé de cenar pesado, después de las 6. Este último apareció sigilosamente. No noté el patrón hasta diciembre. Había estado haciendo todo bien, las 6 cosas, pero algunas noches todavía me despertaba sintiéndome incómoda, no exactamente con náuseas, pero inquieta, como si mi estómago estuviera trabajando cuando debería estar descansando. Una noche cené tarde, alrededor de las 7:30, estofado con patatas, pesado, contundente, delicioso. Esa noche me desperté a las 3:15 sintiéndome hinchada, incómoda, el estómago dándome vueltas. Me incorporé, hice mis movimientos, bebí agua, pero la incomodidad permanecía. Tardé casi 1 hora en poder volver a calmarme, e incluso entonces mi sueño se sintió inquieto, interrumpido. La noche siguiente cené más ligero, sopa y pan. Terminé a las 6, me desperté a las 4:10. Pero mi estómago se sentía tranquilo, en silencio. Mi cuerpo podía concentrarse en descansar en lugar de digerir. Empecé a prestar atención. Las noches que cenaba tarde o pesado me costaba más. Las noches que mantenía la cena ligera y temprana descansaba mejor. Tenía sentido. Mi cuerpo tenía 83 años. Necesitaba tiempo para procesar la comida antes de dormir. Necesitaba no estar trabajando de más en mitad de la noche. Sara mencionó una vez que su médico le había dicho lo mismo. Dale a tu cuerpo al menos 3 horas entre comer y dormir. Lo había desestimado entonces. Pensé que era solo una regla molesta más sobre envejecer. Pero tenía razón. Para enero tenía las 7 cosas funcionando juntas. Un ritmo, una rutina. Dejar de luchar contra el despertar, beber agua a temperatura ambiente, conectar con mis emociones, moverme suavemente, darle a mi mente algo tranquilo en lo que concentrarse. Nada de café después del mediodía, cena ligera antes de las 6. Suena a mucho escrito así, como un programa complicado, pero no lo era. Era solo prestar atención, escuchar lo que mi cuerpo necesitaba en lugar de forzarlo a hacer algo que ya no era. Y los resultados eran innegables. Todavía me despertaba la mayoría de las noches, pero estaba descansando, de verdad descansando, no pasando horas en angustiado desvelo, no arrastrándome al día siguiente agotada y derrotada. Sentía más energía durante el día, más paciencia, más presente. Emma lo notó. Ya no estás tan gruñona, señora Margarita. ¿Estaba gruñona?
A veces, cuando estabas muy cansada, pero ahora no. Los niños lo notan todo. Una mañana de febrero me desperté a las 4:02. Hice mi rutina sin pensar. Se había vuelto automático. Me incorporé, bebí agua, conecté conmigo misma, me sentía bien, giré el cuello, moví los hombros, sacudí las piernas, me volví a tumbar con mis sonidos de lluvia sonando suavemente, y mientras volvía a dormirme pensé, esto es lo que significa cuidar de ti misma, no arreglarlo todo, no ser perfecta, solo escuchar, ajustar, intentar. Pensé en todos esos meses que había pasado luchando, enfadada con mi cuerpo por traicionarme, por no dormir como solía hacerlo, pero mi cuerpo no me había traicionado, solo estaba cambiando, pidiendo cosas diferentes, y yo había sido demasiado terca para escuchar. La otra noche me desperté a las 3:55, con los ojos despejados, tranquila. Me incorporé, bebí mi agua, noté que me sentía en paz, no ansiosa, no triste, solo tranquila. Hice mis movimientos suaves, puse mis sonidos de lluvia, pero antes de volver a tumbarme, cogí mi cuaderno, escribí. Estoy agradecida por estas horas, por aprender a estar conmigo misma en la oscuridad, por descubrir que soy más fuerte de lo que pensaba, más capaz de cambiar, incluso a los 83. Me volví a tumbar, escuché la lluvia y sentí algo que no había sentido en años, paz con mi propio cuerpo, con mi propia vida, con la tranquila realidad de envejecer. No siempre es fácil. Algunas noches todavía son difíciles. Algunas mañanas me despierto agotada a pesar de hacerlo todo bien. Pero ya no estoy luchando, estoy escuchando, ajustando, cuidándome de maneras pequeñas y constantes, y eso ha marcado toda la diferencia. Estoy agradecida por esos despertares, por lo que me enseñaron sobre prestar atención, sobre ser amable conmigo misma en lugar de forzar, sobre aceptar que cambiar no significa rendirse. Estoy agradecida de poder todavía aprender, todavía adaptarme, todavía encontrar nuevas formas de cuidar este cuerpo que envejece y que me ha llevado a través de 83 años de vida. Estoy agradecida por las horas tranquilas entre las 3 y las 5. Son mías ahora, no un castigo, un regalo. Gracias por estar conmigo hoy, por escuchar a una anciana hablar sobre aprender a dormir de manera diferente, aprender a vivir de manera diferente. Si quieres estar conmigo otra vez, estaré aquí, probablemente despierta a las 4 de la madrugada, pero descansando de todos modos. Cuídate, de la forma que sea mejor para ti.